Shirley, porfa, ¿me podrías confirmar si se ve ya la pantalla y si se me escucha bien? Listo, gracias. Gracias. Bien, vamos a comenzar entonces. Bien, chicos. Bueno, ya me han presentado, mi nombre es Edward. Espero que la ponencia de hoy sea de su agrado. Bien, entonces, como les había comentado, a la hora de que me alcanzan el temario, inicialmente eran dos ponencias, un día vascular y otro día cardíaca, pero por cuestiones de tiempo no se pudo dar el mismo día, perdón, en los días correspondientes, así que se van a llevar las dos el día de hoy, ¿vale? Vamos a comenzar primero con la exploración vascular, y acá hay que tener mucho cuidado. Em, a ver, rapidito para comenzar. Miren, normalmente cuando uno estudia el curso de medicina interna, antes de entrar al mundo de la epidemiología, la fisiopato, los factores de riesgo o etiología también, el diagnóstico y el manejo, el pronóstico. Antes de tocar todo eso que es medicina interna, nosotros necesitamos conocer dos puntos. Acá vamos, dos puntos. El primer punto es la propedéutica y el segundo punto es la semiología. Entonces, la propedéutica estudia todas las técnicas para poder analizar el examen físico. Bueno, también la propedéutica se encarga de enseñar cómo debe ser una anamnesis y toda esa parte teórica, pero da las bases en cuanto a las técnicas semiológicas, que ya sabemos que son inspección, palpación, percusión y auscultación, ¿verdad? De un hombre sano. Para nosotros necesitamos entender primero cómo son los hallazgos clínicos normales o basales de una persona sin alteración. ¿Por qué eso es fundamental? Para poder entender cuándo esté alterado, para poder reconocer alteraciones, para poder reconocer variaciones a ese rango de datos de exploración de un hombre sano. Y luego viene la semiología, y la semiología se encarga de estudiar signos, ya sabemos, síntomas, o sea, ya se encarga de ver las manifestaciones clínicas de una enfermedad, de una patología. Y para reconocer estos signos y síntomas, es obligatorio conocer cómo es primero un paciente sano. Uno de los quizás errores más frecuentes es que nos saltamos esto. Directamente queremos conocer la parte alterada, directamente queremos saber qué es un pulso deficitario, directamente queremos saber cuándo hay un pulso saltón, cuándo hay un tercer ruido, un cuarto ruido, cuándo es eh, un desdoblamiento eh, patológico, sin ni siquiera conocer las bases. Entonces, por eso es el orden de que están llevando las ponencias de aquí en Sosemun y toda la CPA. La verdad que me parece muy bien comenzar primero enseñando cómo es un paciente sano, cuáles son los hallazgos normales, para luego en el futuro conocer cómo se esperaría encontrar los signos en una exploración física en un paciente enfermo. ¿Vale? Enfermo. Igual, como les digo, a mí me gusta mucho integrar, así que a pesar de que debo tocar solo lo normal, voy a darles por ahí algunos tips, pero sobre todas las cosas, la importancia que se tienen que llevar de este tema para los siguientes cursos que van a llevar. Cirugía, por ejemplo, cirugía, principalmente cirugía, y en el futuro ya su exploración en medicina interna cuando tengan sus pacientes en sus rotaciones del hospital. Bien, yo ya he editado una ponencia anterior que era sobre piel, ¿no? Exploración de boca y faringe, si es que no me equivoco. Entonces ya algunos de ustedes quizás entraron en ese momento y saben más o menos cómo es la dinámica y bueno, y saben que si tienen alguna duda al final de la ponencia la pueden hacer o durante la ponencia por mensaje en el chat.
¿vale? Estoy dentro de dos dispositivos, así que los voy a leer. Comenzamos con las generalidades. El objetivo de una exploración cardiovascular, primero entrando al mundo de la vasculatura, el objetivo es detectar alteraciones en el flujo sanguíneo. Eso es lo que busca la exploración vascular, detectar alteraciones del flujo sanguíneo. Nosotros no vamos a saber cuándo un flujo sanguíneo está alterado si no conocemos cuándo es normal. Entendamos eso, otra vez. También presencia de estenosis, dilatación, insuficiencia venosa, insuficiencia arterial. Nunca se olviden de lo siguiente, chicos. Cuando nosotros hacemos la semiología vascular, acá lo voy a colocar, cuando nosotros hacemos exploración vascular, básicamente esta exploración vascular nos va a servir para dos escenarios. Para darnos información sobre enfermedad periférica, o para darnos información sobre enfermedad central. Cuando hablamos de enfermedad central, básicamente es que esté siendo afectado o esté sufriendo o exista algún daño el corazón. Y la enfermedad periférica tenemos dos. La enfermedad venosa periférica, crónica, que se manifiesta como lo que conocen típicamente dilatación anormal de las venas, varices, y la enfermedad arterial periférica. Esos son los puntos que deben estar en su cabeza ahora. Cuando tengo que hacer mi exploración de vasos sanguíneos, es primero para descartar una enfermedad periférica, o en todo caso, reconocerla. Y de ahí si reconozco, clasificarla. ¿Estoy dentro de una venosa o dentro de una arterial? ¿Estamos? Y como te das cuenta, tienen el nombre periférica porque la alteración está en los vasos. Pero también puede ser que el corazón esté mal y como el corazón está funcionando mal, de signos que se expresan inclusive en los vasos sanguíneos. Y eso sería una enfermedad de origen central. O sea, una enfermedad que está en el corazón, pero que se está expresando o está dando signos y síntomas a nivel periférico. Por eso lo podemos encontrar en miembros superiores, en miembros inferiores, inclusive en circulación de abdomen. ¿Vale? Eso es lo que necesito que más o menos sepan. Entonces nos ubicamos, entonces ya ustedes saben, cada vez que hagan su exploración vascular, su objetivo es primero saber si hay una alteración periférica o si hay una alteración central en cuanto a sus hallazgos. ¿Cuáles son las técnicas que vamos a utilizar? Las técnicas que vamos a utilizar son la inspección, la palpación y la auscultación. Edward, y la percusión, chicos, la percusión, si bien es cierto, vas a encontrar en los libros más antiguos de semiología que te describen que la percusión puedes utilizarla para ciertos escenarios patológicos, no es una técnica útil actualmente, no es una técnica que te brinde información semiológica. Por eso tus tres pilares son estos: inspección, palpación, auscultación. ¿Estamos? Inspección, palpación y auscultación. Cuando nosotros auscultamos, cuando nosotros hacemos la inspección, esperamos observar arterias y venas no visibles. Es decir, nosotros esperaríamos a la inspección no reconocer, mira, esto es una vena, mira, esto es una arteria. No deberíamos, pero existe excepciones. ¿Y cuál es la excepción? Aquellos vasos superficiales, que en este caso, ¿cuáles son los vasos superficiales, chicos? ¿Las venas o las arterias? Porque eso también tienes que saber, o sea, tú nunca vas a observar, tú observas el antebrazo o el brazo de una paciente o la pierna de una paciente y ves por ahí un vaso que se nota claramente, no vas a estar pensando que ese vaso es una arteria, ¿no? Porque las arterias son de distribución profunda y las venas son de distribución superficial. Entonces, si en todo caso un vaso es visible, ese vaso tiene que ser una vena. ¿Y eso dónde ocurre? Eso ocurre en personas delgadas, o en extremidades de personas que cargan peso o hacen ejercicio con peso seco. En estas personas, al hacer este ejercicio, los vasos sanguíneos suelen recibir también la presión de la fuerza que se ejerce en ese lado de la extremidad
y puede tornar visible los vasos, ¿ya? Visible los vasos. Entonces, también es probable observarlos en esos escenarios. En una persona que sea muy delgada, donde se van a ver las venas, o una persona en sus extremidades, principalmente cuando se caracterice por ser un atleta o cargar mucho peso, ¿no? Bien. Por otro lado, tenemos a la palpación. Y la palpación, también la inspección me sirve para observar la coloración. Esto es muy importante y ya van a ver por qué. Esto es muy importante. Nos va a servir para ver la coloración, para observar si es que el flujo sanguíneo está disminuido o ausente o está normal. Eso lo vamos a ver con cambios de coloración. Mucho cuidado. También nos va a servir la inspección para detectar si hay o no hay edema. Cuando hablamos de la palpación y el acto de tocar al paciente ya directamente, es para aplicarlo en el estudio del pulso arterial, en donde generalmente buscamos estos 4 puntos: la frecuencia, el ritmo, la amplitud y la simetría. Eso es lo que buscamos. Más adelante vamos a tener un cuadrito donde se presentan estos 4 parámetros en sus características normales. Ahora, nosotros así, de forma resumida, esperaríamos encontrar de forma normal un pulso arterial con una frecuencia regular, un pulso simétrico, una amplitud normal, ni tan fuerte, ya vamos a ver algunos tips para saber eso, y no doloroso. También es importante que entiendan que la palpación me va a servir para ver temperatura y turgencia. Generalmente, la temperatura también me va a dar mucha información acerca del origen del vaso o del tipo de vasculatura que esté comprometida. Si nosotros, por ejemplo, observamos a la inspección ciertas características o lesiones que me llevan a pensar que posiblemente esté frente a una enfermedad venosa, entonces en cuanto a la temperatura yo no tendría que notar a la extremidad fría, para nada, porque si es venosa la tendría que notar al contrario, tibia o caliente, pero nunca fría, porque si la notas fría, tu principal sospecha debería ser, el origen de esta alteración es arterial. O en todo caso, mira, el paciente sí debe tener un problema arterial, porque la temperatura está baja. Eso quiere decir que hay disminución de flujo sanguíneo, poca irrigación, y por esa razón no hay un control de la termogénesis, ¿no? O de la homeostasis en cuanto a la temperatura, y comienza a disminuir, ¿no? Y se torna fría. Y ya la turgencia, ¿qué es? La turgencia que, bueno, cuando ustedes observan cuando ustedes a la palpación están palpando, supongamos, ¿no? El pie de una señora, de una paciente, y por ahí se logra ver a simple vista una vena muy dilatada, y tú con tus dedos comienzas a poner sobre ese vaso dilatado, te vas a dar cuenta si es que ese vaso colapsa rápidamente, no colapsa rápidamente, si se logra sentir el flujo de sangre pasando por ella, si hay regurgitación o no. Todas esas características te lo da la turgencia. La turgencia tiene que ver con el paso de un líquido, de un volumen en un vaso. Ojo que esto es diferente a la turgencia de piel. Esto es una turgencia de vasos, porque en piel la turgencia ya tiene que ver con el patrón de hidratación. No confundamos esos orígenes de turgencia. Esto es otra cosa. La auscultación de un vaso sanguíneo. De hecho, esto no se debería auscultar. En primer lugar, los vasos no se auscultan, salvo que sean o tengan sospechas de que hay algo anormal. Pero como parte de la propedéutica, ustedes tienen que practicar. O sea, ustedes tienen que practicar en un paciente, supongamos que ustedes ya están en el hospital rotando
y tu paciente, te dan un paciente para que le haga la historia clínica y tu paciente tiene una enfermedad que no tiene nada que ver con vasos, supongamos que tu paciente tiene, a ver, se me ocurre, una enfermedad que no se relacione directamente con los vasos, supongamos que tiene colecistitis, ¿ya? Colecistitis, está programada y está hospitalizada, o le ha dado pancreatitis y está hospitalizada. Entonces, tú cuando le hagas la historia clínica, sabes que en examen físico, cuando recién estás entrando al hospital, o sea, estás obligado a hacer el examen físico completo para que practiques y sepas cómo se tiene que hacer, ¿no? Entonces, dentro de todo ese examen físico está la parte de la exploración vascular y es importante que ausculten vasos dilatados o simplemente que ausculten ciertos vasos, como la arteria radial, ¿no? Como la arteria, esperen un momento para cancelar aquí, ya. La arteria radial, la arteria femoral, la arteria poplitea, ¿no? Entonces, hay cuestiones. A ver, denme un momento, chicos, por favor, que acá están. Ya, disculpen, chicos. Bien, entonces, em, también otro momento en donde vamos a usar mucho la auscultación, quizás sea el momento en donde más vamos a usar el estetoscopio, va a ser a la toma de la presión arterial. Le ponen el tensiómetro, insuflan, colocan el estetoscopio cerca de la flexura del codo y comienzan a liberar aire, ¿no? Con la válvula. Y van a estar pendientes de cuándo comienza a sonar, ¿no? Y ahí sería, si suena, tu primer sonido te va a dar tu presión sistólica. Y luego, ¿cuándo deja de sonar? Y cuando deja de sonar, te va a dar la presión diastólica, ¿vale? Entonces, quizás sea el momento donde más uses el estetoscopio, ¿ya? Ustedes saben que el estetoscopio tiene su reloj ahí, entonces va a ir bajando la aguja, ¿no? Conforme va liberando presión y donde comienza a sonar, ese valor que coincide con la flecha donde comienza a sonar, eso me da la presión sistólica, la presión arterial sistólica. Luego va a seguir sonando, sonando, sonando hasta que desaparece. Cuando desaparece, tienes que estar mirando dónde quedó la flecha y donde desaparece es la presión arterial diastólica. Y ahí te sale tu 120/80, tu 130/85, lo que tú hayas encontrado. Entonces ahí sí necesitas el estetoscopio, ¿no? Para auscultarlo, ¿vale? Bien. Ahora, es importante que tengan en cuenta lo siguiente, ¿no? Cuando ustedes evalúen la parte vascular, es fundamental que su exploración sea comparativa. Entonces, así como están explorando el lado derecho, ahí mismo, al mismo tiempo, con tu otra extremidad exploras el miembro izquierdo. Entonces, con una mano palpas la temperatura del miembro derecho y con tu otra mano palpas la temperatura del miembro izquierdo de la paciente. Eso es una evaluación comparativa, es mucho más sensible, disminuye tu margen de error y te va a permitir en un mismo momento darte cuenta rápidamente si hay un cambio de temperatura, un cambio de turgencia o hay una alteración del pulso. Nunca se olviden, tiene que ser comparativa. La palpación profunda más la auscultación va a ser clave en aneurismas y en estenosis, ¿ya? Por ejemplo, hay una parte dentro del temario en donde se tiene que tocar la exploración de vasos en abdomen. Bueno, ahí hay dos puntos a detallar, ¿no? O sea, miren, cuando hablamos de la vasculatura en abdomen, vasculatura, hay una vasculatura superficial y hay una vasculatura profunda. Básicamente, cuando uno estudia la vasculatura profunda, es para descartar o encontrar bajo sospecha la presencia de aneurisma de aorta abdominal, obviamente.
Pero cuando exploramos la vasculatura, esto es abdomen, ¿ah? De abdomen estoy diciendo. Cuando exploramos la vasculatura en el abdomen de forma superficial, es para ver la famosa circulación colateral. Y la circulación colateral es un hallazgo que me dice que hay un aumento de la presión portal. O sea, es un hallazgo de hipertensión portal. Hipertensión portal. No se olviden de eso. La vasculatura de abdomen se divide en ver la parte superficial y la parte profunda. La parte profunda me va a dar o la voy a utilizar para estudiar o descartar aneurisma de aorta. Por eso ahí dice, ¿no? La palpación profunda y la auscultación. Si tú, por ejemplo, realizas una palpación profunda en el abdomen y notas, ¿no? En los laterales de donde deberías, de la línea media, ¿no? Que coincide con la columna vertebral, a los costados de esa línea, notas o palpas una masa, una bola pulsátil, allá pues, ¿no? O sea, muy, muy sospechoso que sea un aneurisma de aorta abdominal. Y si auscultas esa área donde palpaste ese bultito, ¿no? Esa masa pulsátil, y a la auscultación late, escuchas, pum, el latido, ¿no? O un soplo, pues nuevamente afianza la idea de un aneurisma. Y si hay soplo, de una estrechez estenosis, ¿ya? Cuando hay un soplo, quiere decir que el vaso no tiene el mismo diámetro. Eso es un punto interesante. Cuando nosotros tenemos un vaso sanguíneo y ese vaso sanguíneo no tiene el diámetro completo, si no está obstruido, puede ser por una placa de ateroma, una placa de grasa, o básicamente porque porque hay un proceso inflamatorio que ha ocasionado que haya una disminución de la luz. Cuando la sangre pase por ese vaso, como hay una obstrucción parcial, va a generar turbulencia. Y esa turbulencia es el famoso soplo. Soplo. Entonces, si en la auscultación nos damos cuenta de un soplo, literalmente, auscultamos allá, hay que pensar que hay una estenosis, ¿verdad? Pero si auscultamos latido, pues, ¿no? Y además hay una masa pulsátil, ya, entonces sería un aneurisma, una dilatación de la arteria aorta, que es muy, 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 muy peligroso. Ese paciente tiene que ir directamente a ser atendido de emergencia, ¿no? Se puede romper en cualquier momento y si se rompe, adiós. Los signos periféricos pueden reflejar enfermedad cardíaca, a ver, lo que les había mencionado, ¿no? Enfermedad central, pero también enfermedad periférica de vasos. Y acá vienen otros datos más. Si bien es cierto, esa es tu prioridad, en algunas enfermedades también se puede ver un compromiso o signos que se expresan a nivel de los vasos. Por ejemplo, cuando hay una enfermedad hepática que evidencie signos y síntomas a nivel de vasos sanguíneos, la cirrosis. Cuando una persona tiene cirrosis, hipertensión portal, se genera la famosa, ¿no? Aparte de tener ascitis, la cabeza de medusa, ¿no? Circulación colateral, ¿no? Alrededor, umbilical, ¿no? Entonces ahí tenemos una manifestación vascular de un problema hepático. Pero también puede ser una enfermedad cardíaca o una enfermedad arterial, ¿ya? O venosa. Hay que tener cuidado en ese aspecto. Generalmente la mayoría de veces es para descartar estas dos, ¿no? Si es una enfermedad periférica, una enfermedad central, o sea, una enfermedad del corazón. Porque la del hígado, chicos, es, digamos, sencillo de darse cuenta, ¿no? Cuando hay manifestaciones hepáticas, los estigmas hepáticos, que es en una cirrosis descompensada, se ve al paciente. O sea, un paciente con cirrosis descompensada se ve a simple vista. Va a tener por lo menos unos 2, 3 estigmas hepáticos que se pueden observar junto o quizás sin estar la citis, pueden encontrar sus estigmas hepáticos. Entonces, digamos que esto es un poco más
sencillo, ¿no? Por eso el reto es discernir el origen entre periférico de vasos o central corazón. ¿Cuáles son los vasos que vamos a prestarle más atención? Le vamos a prestar más atención a la arteria braquial, a la arteria radial, que dicho sea de paso, ¿no? La arteria braquial, acá ponen el manguito del tensiómetro, insuflan, ¿no? Por acá está su reloj, por acá ponen el manguito, por acá está el reloj, y por acá ponen el esteto, ¿no? Cerca, al ladito de la arteria braquial, que es donde van a escuchar el ruido, los ruidos de Korsakoff. La arteria ulnar o cubital, la arteria radial. Esos en miembros superiores, ¿eh? En miembros superiores se exploran 3 vasos: la arteria braquial, la arteria radial, la arteria cubital. También podemos explorar la circulación colateral de las manos. Se llama test de Allen. Lo vamos a ver en un momento, más adelante. Eso es para ver la permeabilidad o circulación colateral para las manos. También se puede explorar eso, ¿ya? Y por acá, en miembros inferiores, exploramos la arteria femoral, la arteria poplitea, que está en la fosa poplitea, atrás, en la parte posterior de tu rodilla, en la fosa poplitea o romboidal, y la arteria tibial posterior, ¿vale? La arteria tibial posterior. Esos son los vasos en donde tenemos que prestar atención. Faltaría un vasito muy importante acá, que lo voy a señalar, que es la arteria tibial. Arteria tibial. La arteria tibial o la arteria pedial es muy importante. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué? Porque la arteria pedial en un paciente, por ejemplo, que tiene úlcera de pie diabético o enfermedad arterial periférica, me va a permitir saber si hay compromiso del pie o no. ¿A qué me refiero? Evaluar si es viable o no es viable. Porque si no es viable, va a tener que ser en la extremidad amputada, ¿no? El pie. Entonces, evaluar la arteria pedial es muy importante. Más cuando vemos que en cualquier zona de la extremidad por arriba del pie, observamos cambios de coloración, cambios de temperatura, edema. Observamos uno de estos o los tres, ya, rapidito nos vamos a la arteria pedial. ¿Para qué? Primero para ver si lo que esté sucediendo con el vaso involucrado no compromete la circulación hasta la parte más distal de la extremidad inferior, porque puede ser que se haya comprometido y se está quedando sin irrigación y esto de acá puede morir. Entonces hay que sospechar de una obstrucción arterial y este paciente tiene que entrar a revascularización porque si no, el pie lo pierde. El pie lo pierde. ¿Vale? Bien. Bien.